Ok, hoy es martes 19 de julio del año 2022, son las 7:02 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con este curso de cosmología budista. Voy a proceder ahora a compartir la pantalla. Entonces hoy día vamos a estudiar la clase número 4. A ver, un momento. Usted puede ver el chat ahí, ¿no? Cualquier cosa que... Entonces... Ok. Ok, entonces a partir de la clase de hoy vamos a estudiar los planos de existencia, o sea que eso corresponde a lo que se denomina el universo de los seres, Sattva-loka. Y cuando nosotros hablamos del universo de los seres, nos referimos a los 31 planos de existencia. Y el término que se utiliza en Pali para referirse a los planos de existencia, es decir, el lugar donde los seres viven, pasan sus vidas y mueren, es Bhumi. Ahora, cuando nos referimos entonces al universo de los seres, los 31 planos de existencia se dividen en 3 grupos principales. El primero es los planos de los sentidos, que tiene 11 planos, o sea que los subplanos, como quieran llamarlo, porque el término es el mismo, o sea, Kama Bhumi y después, por ejemplo, para el plano humano es Manusa Bhumi, o sea, es igual. Los planos de la materia sutil, Rupa Vachara Bhumi, son 16, y los planos inmateriales, Arupa Vachara Bhumi, 4. Nosotros vamos a utilizar para esto el capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma, que está compartido ahí en la carpeta de material de referencia, sobre todo la primera parte del capítulo 5. O sea, de que ustedes pueden consultar lo que nosotros vamos a estudiar aquí en el capítulo 5 que está compartido ahí en la carpeta de material de referencia. Ahora, en realidad, el compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha, es un poco más precisa la división, porque se hace la diferencia entre los planos de infelicidad, en Pali es Apaya Bhumi, son 4, los planos felices de los sentidos, que es Kama Sugarti Bhumi, son 7. En realidad, tanto los planos de infelicidad como los planos felices de los sentidos pertenecen a los planos de los sentidos. Es todo plano de los sentidos. Y después es lo mismo, los planos de la materia sutil y los planos inmateriales. Ahora, para poder entender bien el tema de los planos de existencia, nosotros tenemos que entender de una manera bastante general, porque, o sea, aquí vamos a tener que usar cuestiones de Abhidhamma. Que la conciencia puede ocurrir en 2 modos. El modo activo, que es normalmente, o sea, que es cuando la conciencia ocurre dentro del proceso cognitivo, y el modo pasivo, cuando la conciencia ocurre fuera del proceso cognitivo. O sea, de que durante la existencia de un ser, desde el momento de reconexión hasta el momento de la muerte, o sea, hay una continuidad de conciencias. Entonces, esa continuidad de conciencias durante toda la existencia de cualquier ser ocurre de 2 modos. Cuando ocurre en modo activo, que es cuando hay procesos cognitivos, que ahora voy a explicar, y en modo pasivo, que es una conciencia
que no ocurre dentro de los procesos cognitivos. Entonces, expliquemos lo que es el modo activo. El modo activo se refiere a la ocurrencia de la conciencia dentro de los procesos cognitivos, es un término en pali, chitta vritti, ya sea procesos cognitivos de las 5 puertas o procesos cognitivos de la puerta de la mente. O sea, de que cuando uno ve algo, uno oye, uno huele, gusta, toca, saborea, esos son procesos cognitivos de las 5 puertas. Y hay además procesos cognitivos de la puerta de la mente. Cuando uno piensa, cuando uno recuerda, cuando uno imagina, etc. Pues eso es el modo activo de la conciencia. Y cuando la conciencia ocurre dentro de los procesos cognitivos, ya sea procesos cognitivos de las 5 puertas o procesos cognitivos de la puerta de la mente, esta lo hace ejerciendo 11 funciones diferentes. O sea, esto es Abhidhamma puro. Eso lo van a ver en el capítulo 3. ¿No? O sea, hay 14 funciones de la conciencia y de esas 14 funciones de la conciencia, 11 se ejercen en un modo activo. Ahora, además del modo activo, la conciencia puede ocurrir en un modo pasivo, es decir, fuera de los procesos cognitivos. O sea que, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, sin soñar, ocurre en modo pasivo la conciencia. Incluso ahora, cuando uno tiene procesos activos, para que pueda haber un proceso cognitivo que ocurre después de otro proceso cognitivo, tiene que haber conciencias pasivas como amortiguador. No puede un proceso cognitivo seguir a otro proceso cognitivo sin que haya conciencia de continuidad vital. O sea que es el modo pasivo. Entonces, después que termine un proceso cognitivo, por ejemplo, de la puerta del ojo, y suponiendo va a haber un proceso cognitivo de la puerta de la mente, para que pueda surgir el proceso cognitivo de la puerta de la mente, hay como amortiguador hay momentos de conciencia de continuidad vital, que son el modo pasivo de la conciencia. Y esa cantidad de conciencias puede variar, o sea, de acuerdo a un individuo a otro, de acuerdo a ciertas condiciones. Ahora, cuando la conciencia ocurre en un modo pasivo, la conciencia puede ejercer 3 funciones diferentes. La función de reconexión, que es la primera conciencia que surge para una existencia en particular, la continuidad vital y la muerte. O sea, de que solamente cuando la conciencia está en modo pasivo puede tener 3 funciones. Como la reconexión es una de las funciones de la conciencia en modo pasivo, los 31 planos de existencia se exponen en el capítulo 5 de la Abhidhamma Sangaha, que es el compendio del proceso libre. O sea, de que en el capítulo 5 se llama Vimutta, o sea, que significa que es la conciencia que ocurre fuera del proceso. Por eso en el capítulo 5 se explica toda la cuestión de los planos de existencia, porque eso tiene que ver con la reconexión. O sea, y también en el capítulo 5 se explica la muerte, ¿no? Que también es otra función del modo pasivo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a utilizar algunos pasajes del compendio de la Abhidhamma para explicar los planos de existencia. Pero entonces ahí dice, ¿por qué un ser renace en un plano particular? ¿No? Si hay 31 planos, ¿por qué un ser renace en un plano y no otro? ¿No? Entonces la razón por la cual un ser viviente renace en un plano en particular es debido a que ha generado en una existencia previa kama o la fuerza volitiva de la conciencia que conduce al renacimiento en ese mundo.
O sea que cuando surge una conciencia de reconexión en cualquiera de los 31 planos de existencia, esa conciencia es el resultado de un karma previo de esa continuidad de ese individuo, digamos, ¿no? O sea, utilicemos el concepto, ¿no? O sea, que eso significa que ese individuo ha generado en una existencia previa un karma, y ese karma genera que ocurra o que surja esa conciencia de reconexión, ¿no? De esta manera, en el análisis final, todos los mundos de la existencia están formados, moldeados y mantenidos por la actividad mental de los seres vivientes. Al mismo tiempo, estos mundos proveen la base para que la conciencia continúe su evolución en una nueva personalidad y bajo nuevas circunstancias. O sea, de que los mundos es como si estuvieran hechos a medida, ¿no? Así como uno se pone un traje, ¿no? Que no sé, extra large o small. Cada mundo está asociado con cierto tipo de conciencia de reconexión, la cual es bhavanga, o continuidad vital, durante el curso de la existencia hasta la terminación del proceso de existencia en la muerte. O sea que eso ya lo hemos explicado, que para una existencia en particular, la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte son la misma conciencia, tienen el mismo objeto. La única diferencia es que la conciencia de continuidad vital, el objeto es pasado, y el objeto de la conciencia de muerte es pasado, y que las funciones de esas conciencias son diferentes. Pero la conciencia es exactamente. Así, en dependencia del karma que madura en el plano de los sentidos, se genera una conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos y se manifiesta una existencia en la esfera de los sentidos. O sea, de que, por ejemplo, si nosotros no generamos ningún tipo de jhana, por ejemplo, en esta vida, y nosotros no, suponiendo que la generemos, tenemos que mantenerla también. O sea, suponiendo entonces que si uno no genera ningún tipo de jhana, entonces uno está destinado a reconectar en alguna de los planos de los sentidos. O sea, eso está firmado. O sea, lo que no se puede firmar es en qué plano uno va a reconectar. Pero uno puede, porque las conciencias que nosotros generamos, el karma que nosotros generamos aquí cuando tomamos los preceptos, cuando practicamos meditación, cuando estudiamos el Dhamma y todo lo demás, es un karma de la esfera de los sentidos. Entonces, un karma de la esfera de los sentidos necesariamente tiene que madurar en la esfera de los sentidos. O sea, de que sea un karma sano, como todo eso que he dicho, entonces uno tiene, o sea, un buen destino. Pero, por ejemplo, un karma insano, como matar o dañar seres, etc., eso también pertenece a la esfera de los sentidos. Siempre. Y entonces eso genera un mal destino. Y en el caso de la esfera de la materia sutil, en dependencia del karma que madura en el plano de la materia sutil, se genera una conciencia de reconexión de la materia sutil y se manifiesta una existencia en la materia sutil. Pues en el supuesto caso de que alguien aquí genera una jhana de la esfera de la materia sutil, entonces esa persona va a reconectar dependiendo de la jhana, dependiendo del grado de esa jhana también en alguno de los planos de la materia sutil. O sea, de que un ser humano puede reconectar en un plano que no le corresponde a su esfera. O sea, nosotros somos seres de la materia, perdón, de los sentidos. O sea, que nosotros como seres de los sentidos podemos generar un karma
desarrollando en la llana, por ejemplo, de la materia sutil y reconectar en ese. O sea, de que uno no está pegado, digamos, necesariamente. La conciencia no está pegada al plano. Por eso se utiliza el término este, que es esfera. Okay. Y en dependencia del karma que madura en el plano inmaterial, se genera una conciencia de reconexión en la esfera inmaterial y se manifiesta una existencia inmaterial. Igual. Así como un ser humano, incluso Oscar estaba mencionando de estos maestros del Buda, ¿no? Eran seres humanos que desarrollaron estas llanas inmateriales. Entonces, si uno tiene llanas inmateriales, uno va a reconocer esos planos inmateriales. Ahora, entonces ahí hay un símil canónico que está traducido a eso, en el material de referencia. El kama es el campo, o la tierra, si quieren decir, no siembra cosas. La conciencia es la semilla y el apego es la humedad, para que la conciencia de los seres, obstruidos por la ignorancia y encadenados por el deseo, se establezca en un nuevo mundo de existencia, ya sea inferior, medio o superior. Determinada por el karma pasado, la semilla de la conciencia cae en un mundo apropiado, hecha raíces y nutrida por su depósito de acumulaciones de karma, se desarrolla de acuerdo con sus potencialidades ocultas. ¿Ok? Entonces ahora, hay 4 tipos de reconexión, ¿no? Nosotros dijimos que había 4 planos, entonces hay 4 tipos de reconexión. Reconexión en el plano de la infelicidad, reconexión en el plano feliz de los sentidos, reconexión en el plano de la materia sutil y reconexión en el plano inmaterial. Entonces, ¿cómo uno reconecta en el plano de infelicidad? Aquí la conciencia de investigación resultante insana, acompañada con indiferencia, ocurre como conciencia de reconexión en el momento del descenso al plano de infelicidad. Después funciona como continuidad vital y finalmente como conciencia de muerte y se interrumpe. Esta es la única reconexión infeliz. O sea, de que esto es olvidado. O sea, entonces, si ustedes tienen un cuadro, ese cuadro, cuando uno estudia Vidama, son las 89 o 121 conciencias. Cada circulito de esos representa una conciencia. Y ese cuadro lo hizo el venerable Silananda, y bueno, se popularizó el estudio de Vidama, porque cuando uno estudia Vidama tiene que aprender las 89 o 121 conciencias. Entonces eso es una forma gráfica de poder aprender. O sea, por supuesto que yo no espero que los que no han estudiado Vidama aprendan esto, pero ahí ustedes tienen, por ejemplo, que las conciencias tienen distintos grupos de conciencia. Por ejemplo, la primera columna son 12, que son conciencias insanas, y después hay un segundo grupo de 3 columnas, que son las conciencias sin raíz, ¿no? Entonces, entre las conciencias sin raíz hay una conciencia resultante insana de investigación. Esa que está ahí que dice conciencia de reconexión 1, plano de infelicidad. Entonces, los seres que reconectan, por ejemplo, no sé, como un perro, una estrella, es decir, así, tienen esa conciencia de reconexión. Todos los seres, ¿no?, que reconectan, por ejemplo, el plano del mundo animal, tienen la misma conciencia de reconexión. Son de distintas especies, a lo mejor, desde una hormiga, una ballena, pero la conciencia de reconexión, de acuerdo con la vida, siempre la misma. Entonces,
Ahora, la reconexión en el plano feliz de los sentidos, ya hay más conciencias con las cuales uno puede reconectar. O sea, hay 9. O sea que, entonces, la primera es una conciencia de investigación resultante sana. La conciencia de investigación resultante sana, acompañada con indiferencia, ocurre como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en los seres humanos deformes del plano feliz de los sentidos, tales como aquellos nacidos ciegos, etc., y también para algunos devas terrestres y algunos asuras caídos. O sea, de que esta conciencia, o sea, si una persona nace con un de cuestión, por ejemplo, sin el sentido de la vista, por ejemplo, ¿no? O sea, el sentido de la vista se debe a que, dependiendo de los comentarios, 7 semanas después de la reconexión, dependiendo de los comentarios, surge la sensibilidad la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído. O sea, hay un periodo después de la reconexión cuando las sensibilidades, que son las propiedades materiales, son la base de las conciencias de los sentidos, tienen que surgir. Si en ese momento no surge, ese ser no va a poder tener sentido de la vista, ¿no? O puede haber gente que tampoco pueda oír, ¿no? Entonces, ese tipo de reconexión de esos seres es la conciencia, es una conciencia de investigación resultante sana. O sea que la reconexión humana es una buena reconexión, porque es una resultante sana. Pero la fuerza kármica no es suficiente para generar una mejor conciencia de reconexión. Entonces, por eso uno tiene, como dice, hay seres humanos deformes del plano de los sentidos. Yo me recuerdo una vez, o sea a la gente a veces no le gusta que le digan eso. Yo cuando estaba en el monasterio en Tampulo, en el primer monasterio de Estados Unidos, iba mucha gente diferente ahí, o sea, de escuelas y de gente, o sea, que también enferma, que estaban en hospitales y todo. Y una vez llegó un grupo de, no sé, de gente que tenía deficiencias congénitas. Y le preguntaron al abad, ¿no?, a qué se debía eso de acuerdo con el budismo. Y el abad le dijo esto. O sea, a la gente a lo mejor, o sea, no le gusta que le digan eso, pero de acuerdo con el budismo, o sea, esa es la razón por la cual, ¿no? O sea, no significa que uno no tenga que cuidarlo y tener compasión y todo lo demás, ¿no? Pero la razón por la cual, porque esa gente, o sea, yo no sé si era de una orden religiosa que habían llevado a este grupo de personas. Ok. Y también hay devas, porque los devas pueden ser terrestres, por ejemplo, que andan en lugares boscosos, aislados y todo eso. Esos son los devas más bajos, en los planos de los devas. Y también los asuras, que es otro plano de existencia, ¿no?, que no son tan buenos. Entonces, cuando uno reconecta y uno tiene un defecto congénito, como dijimos, y todo eso, entonces la conciencia de reconexión es esa conciencia sin raíz, resultante, sana, es una conciencia de investigación. Entonces, todos los seres que tienen esa conciencia de reconexión, ¿no? Y en este caso no son solamente seres humanos, sino seres de otros planos. Pero de humanos para arriba, ¿no? O sea, ahora están las 8 grandes resultantes. Entonces, cualquiera de nosotros tenemos esas conciencias, ¿no? Ahora, pero hay una diferencia entre las 8 grandes resultantes, porque
las 8 grandes resultantes pueden tener 2 raíces o 3 raíces. Entonces, las 8 grandes resultantes ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en todas partes del mundo feliz de los santos. O sea que nosotros tenemos... Ahora, ¿cómo hace uno para saber? No me pregunten eso. Entonces, esas son las 8 conciencias resultantes, son hermosas de la esfera de los sentidos, ¿no? Entonces, la mayoría de los seres humanos tenemos algunas de esas. Entonces, ¿cuántas conciencias hay para los seres que reconectan en los planos felices de los sentidos? Bueno, una resultante sana sin raíz y 8 resultantes con raíces sanas, sino hermosos resultantes de la esfera de los sentidos. Son 9. Ahí tienen las 9. O sea que ese cuadro está útil, ¿no? Entonces, si no es tan difícil aprenderse las 89 conciencias, los 121 con ese cuadro. O la gente puede decir, uy, es mucho. Ok, y en los planos de sentido son 10. Porque como los seres en estado de sufrimiento tienen una, ¿no? Entonces son 9 más 1, 10. Entonces los 10 modos precedentes constituyen la reconexión en el plano de los sentidos. Entonces ahí están las 10. ¿Okay? Entonces tenemos una resultante insana, una conciencia de investigación sin raíz, una conciencia de investigación resultante sana sin raíz, y tenemos 8 resultantes hermosas de la esfera de los sentidos. Ahora, vayamos ahora a los seres de la materia sutil, ¿no? O sea, los seres de la materia sutil, el plano de la materia sutil, entonces tienen 5 conciencias, que son las 5 llanas resultantes. Entonces, la resultante de la primera llana ocurre en el plano de la primera llana como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte. Ahora explico eso. Asimismo, la resultante de la segunda llana y la resultante de la tercera llana ocurren de esta manera en el plano de la segunda llana, y la resultante de la cuarta llana ocurre en el plano de la tercera llana, y la resultante de la quinta llana ocurre en el plano de la cuarta llana. Ahora, aquí hay varias cosas. De acuerdo con el Abhidhamma, hay 5 llanas de la materia sutil. Pero de acuerdo con el método de los discursos, hay 4 llanas. Y los planos de existencia se consideran que hay 4 planos de los seres de la materia sutil en base a las 4 llanas del método de los sutras. Entonces, cuando nosotros utilizamos el método de la Abhidhamma, que hay 5 llanas, entonces nosotros tenemos que, si por ejemplo uno desarrolla llanas, ¿no? Por ejemplo, con un casina, eso es un casino, ¿no? Casina luz. Entonces uno desarrolla llana con ese disco. Y cuando uno muere, uno va a reconectar, por ejemplo, supongamos que uno desarrolla la primera llama. Entonces, uno reconecta con la primera llana resultante en el plano de la primera llama, ¿no? Ahora, si uno desarrolla la segunda llama con ese disco
entonces uno va a reconectar en el plano de la segunda llama. Y si uno desarrolla la tercera llama, también va a reconectar en el plano de la segunda llama. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Con las conciencias resultantes respectivas. Ahora vamos a ver un gráfico, ¿no? O sea, de que las llanas, ustedes saben lo que son las llanas. Bueno, absorción. Entonces las llanas son los estados más altos de concentración que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Y cada llana de la esfera de la materia sutil tiene la primera llana tiene 5 factores de llana. Y uno puede pasar de la primera a la segunda siempre con el mismo objeto, eliminando los factores de llana. Entonces uno va eliminando los factores de llana y siempre tiene el mismo objeto y uno va a llegar hasta la quinta llana, donde solamente hay 2 factores de llana. Entonces, dependiendo de la llana que uno desarrolle, entonces es el tipo de reconexión que uno va a tener en el plano de llana. Ahora vamos a ver un cuadro, ¿no? Y también influye cómo uno desarrolla la llana. Porque uno puede desarrollar la llana en un grado inferior, medio o superior. Entonces, dependiendo del grado que uno desarrolla la llana, es el plano que uno va a reconectar. Entonces, son las 5 conciencias de reconexión en el plano de la materia sutil, que son las 5 conciencias resultantes de la materia sutil. Y ahora viene esto de los seres sin percepción, ¿no? O sea, que hay seres que reconectan solamente con materia, ¿no? Pero para los seres sin percepción solo ocurre la forma material como reconexión. Después, durante el curso de la existencia y en el momento de la muerte, solo existe y perece la forma material. Explicados acerca de estos seres. Pero después, si hay preguntas, lo que pasa es que esto es todo un capítulo del compendio, o sea, una parte, pero bueno, hay que explicar esto. Entonces, en la materia sutil hay 6 modos de reconexión, ¿no? Son los 5 conciencias resultantes de la materia sutil y los seres sin percepción que no tienen conciencia. Entonces, solamente materia. Entonces, por eso son 6 modos de reconexión. Ahora, y está el plano inmaterial. 4 conciencias llanas resultantes. Entonces, la primera resultante inmaterial y las otras resultantes inmateriales ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en el primer plano inmaterial y en los otros planos inmateriales respectivamente. Entonces, por ejemplo, para poder desarrollar las llanas inmateriales, uno tiene que desarrollar solamente a través de las casinas. Es posible pasar de las llanas de la materia sutil a las llanas inmateriales. Entonces, por ejemplo, si uno desarrolla las 5 llanas, tiene que desarrollar las 5 llanas con, por ejemplo, una casina, y después uno desarrolla, por ejemplo, la conciencia, el espacio infinito, la conciencia infinita, el plano de la nada y la ni percepción ni no percepción. Entonces, si uno desarrolla esas conciencias resultantes, esas conciencias sanas, entonces uno va a reconectar en los planos, dependiendo qué tipo de llana inmaterial uno desarrolla. Entonces, esas son las conciencias de reconexión, las 4 para el plano inmaterial. Ahora, la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte en una particular existencia son similares y tienen un objeto idéntico. Aquí estos son los 4 tipos de reconexión.
O sea, de que se terminó. Entonces ustedes ahora tienen los 31 planos de existencia, ¿no? Entonces, permítanme explicarle y que después ustedes lo van procesando, ¿no? Entonces, en la primera columna ya tenemos 11 planos de los sentidos, 16 de la materia sutil y 4 inmaterial. En la segunda columna tenemos la división de los 11 planos de los sentidos en 4 de infelicidad y 7 felices de los sentidos. Y con relación a la materia sutil, hay 4 planos. Hay 3 planos de la primera llana, 3 planos de la segunda, 3 planos de la tercera llana, pero tenemos, para la cuarta llana, tenemos 2 planos y tenemos las 5 moradas puras. Ahora voy a explicarles. Y para el plano inmaterial, tenemos 4 planos, uno para cada una de las llanas inmateriales. ¿Ok? Entonces, en la tercera columna, ustedes tienen los planos numerados. Y en la cuarta columna tienen los nombres de los planos. Entonces tenemos el infierno, que es Niraya, el plano animal, que es Tirachana, o sea, espíritus, que es Peti Visaya, los demonios, que es Asura Kaya. Son los 4 planos de infelicidad. Y después está el plano humano, ¿no? Y después tenemos 6 planos de devas, de los sentidos, que son los 4 grandes reyes, los 33 devas, Yama, los devas del deleite, los devas que disfrutan de sus propias creaciones y los devas que rigen las creaciones de otros. Es que esos son todos los planos de los devas. O sea que, por eso yo les dije, o sea, uno es como una vaca que está recibiendo información. O sea, porque sí, o sea, esto es. Y después tenemos 3 planos de la primera llana. Entonces, si uno desarrolla la primera llana, en un grado inferior va a reconectar en el séquito de Brahma. Si uno desarrolla la primera llana en un nivel medio, va a reconectar en los ministros de Brahma, ahí están los nombres en Pali. Y si uno desarrolla la primera llana en un mayor grado, en el plano de Gran Brahma, ¿no? Y si uno desarrolla la segunda y la tercera llana, va a reconectar en el plano de la segunda llana. Entonces ahí ustedes tienen el plano del brillo limitado, el plano del brillo ilimitado y el plano del brillo radiante. Y si ustedes desarrollan la cuarta llana del método de la Vidama, van a reconectar en el plano del aura limitada, si lo desarrollan en un nivel inferior, nivel medio aura limitada y nivel mayor aura constante. Ahora, si ustedes desarrollan la quinta llana y son seres ordinarios solamente, que no han alcanzado ningún estado de iluminación, hay 2 posibilidades solamente. En el plano de la gran recompensa o en los seres sin percepción. O sea que, cuidado ahí. ¿No? Y esos 5 que están siguientes, las moradas puras, son solamente anagamis. O sea, anagamis son seres nobles que han alcanzado el tercer estado de iluminación. O sea que solamente anagamis reconectan en las moradas puras. Pero no todos los anagamis reconectan en las moradas puras. O sea, si un anagami alcanza la primera llana, va a reconectar en alguno de los planos de la primera llana. Si un anagami alcanza la segunda llana, va a reconectar en los planos de la segunda llana. O sea que un anagami tiene que haber alcanzado la quinta llana. Entonces hay 5 planos de moradas. Y después tienen los 4 planos de inmateriales: espacio infinito, conciencia infinita,
nada, ni percepción ni no percepción. Y la siguiente columna tenemos los periodos de vida de los seres. Por eso nosotros tenemos que estudiar el tiempo y todo eso. Entonces, en los planos del infierno hasta los humanos, el periodo de vida es indefinido. O sea, hay historias en los textos, ¿no?, de que uno puede estar a lo mejor unos segundos en el infierno y después reconectar a otro lado, ¿no? O sea, de que no se puede establecer el tiempo que uno va a estar ahí, ¿no? Y en el caso de los humanos, como dijimos ayer, desde 10 años hasta un periodo de miles de años sin un límite especificado, ¿no? Pero a partir de los devas, entonces ya es un periodo ya fijo. O sea que son 500 años celestiales para el primer plano de devas, 1000 años celestiales para el segundo plano, 2000 para el tercero, 4000 para el cuarto, 8000 para el quinto y 16000 para el sexto. Pero, ¿cuánto es un año celestial? Eso lo vamos a contestar. Pero hay una historia que una vez le conté, ahí cuando viene Isabel aquí a las clases, en el Dhammapada, de una mujer que si quieren mañana a la mañana le cuento la historia. Es una historia del Dhammapada. Que una mujer, ¿no?, que vivió en la época del Buda y era muy devota al Sangha y le ofrecía el Sangha y todo lo demás, y vivió y tuvo hijos y los monjes iban, ¿no? Y ella les daba de comer y un día fueron y se había muerto, ¿no? Y resulta ser de que se pusieron tristes los monjes, o sea que era una persona que... Entonces después fueron ahí a preguntarle al Buda y el Buda les dijo, no, ella ya está de nuevo en el plano de los devas, ¿no? Y entonces, y resulta ser, bueno, mañana les cuento la historia en detalle y les leo el verso del Dhammapada, que entonces esta mujer había muerto y había reconectado en el plano humano, había vivido todo este tiempo, había tenido hijos y todo lo demás, y había muerto en el plano humano y había vuelto a reconectar en el mismo plano que había muerto. Y los devas que estaban con ella en el momento en que ella ni se percataron de que había faltado. O sea, mañana les encuentro ese verso y les leo la historia, ¿no? O sea, entonces, para que ustedes vean lo relativo del tiempo. Sí. Sí, ahora les voy a mostrar eso y a partir de mañana vamos a empezar a estudiar ya toda esa narrativa, pero ahora ya van a ver los planos que se destruye el universo. Se destruye el tiempo en realidad, los eones. Entonces, por eso ustedes... y otra cosa que les pido que noten es de que después de los años celestiales, en la primera llana dice EI, que eso es lo que nosotros estudiamos ayer, que es una Sankhya Kappa, que es un eón incalculable. Porque ahí hay un problema. Cuando se destruye el universo, ¿no?, entonces no se puede destruir el gran eón. O sea, lo que se destruye es un eón incalculable. Ahora vamos a ver eso. Pero a partir del segundo plano, ya son Mahakapas, son grandes eones. O sea, el periodo de vida de esos brahmanas
Imagínense. Entonces, este cuadro ya lo pongo para que ustedes vean, ¿no? Para que lo que nosotros vimos ayer, o sea, esto no voy a explicarlo de nuevo. ¿Ok? Y ahora está ahí, la destrucción del universo. Entonces hay tres destrucciones, ¿no? Mañana vamos a leer toda la narrativa, cómo se destruye el universo, ¿no? Bueno, nos va a llevar como 3 clases más o menos para contar todo el proceso, ¿no? Pero, entonces, el universo, que la destrucción más común es por fuego, se destruye, o sea, eso significa que se destruye hasta el brillo ilimitado incluido. O sea, de que se libran, digamos, del plano radiante para arriba. Entonces eso es cuando ocurre la destrucción por fuego. Y después la segunda destrucción es por agua, que eso es, se destruye todo el universo, desde abajo hasta el plano de aura ilimitado. O sea, de que sobrevive, digamos, del plano de aura constante para arriba, ¿no? Y después la tercera destrucción, que es la menos común, eso es prácticamente muy, muy rara, que es la destrucción por aire, que se destruye, ahí en ese caso se destruye toda la tercera llama. Y lo que queda es del plano de la gran recompensa para. Ahora, para que ustedes vayan viendo un poco la cuestión del universo físico, o sea, desde los planos de infelicidad, ¿no? El plano humano, el plano de los 4 grandes reyes y el plano de los 33 devas, esos son devas, digamos, terrestres, será así. Pero a partir del plano de llama, que es el número 8 para arriba, esos ya son los planos espaciales. Y, o sea, son unas distancias en yoyanas que están separados, pero lo que quiero decir es de que cuando se destruye el universo por fuego, no solamente destruye el universo de la Tierra y de todo físico, digamos, pero me refiero, sino también los planos que están en el espacio. Ok. Pero a partir de mañana vamos a estudiar la narrativa de cómo se destruye, ¿no? Entonces, ese cuadro estos cuadros son del Venerable Siddhānanda, ¿no? O sea, lo que pasa es que nunca se publicaron esto. Nosotros hemos publicado esto en la segunda edición del compendio. Incluso hay cuadros que yo les estoy compartiendo que ni siquiera aquí están publicados. Incluso les he compartido cuadros en las clases anteriores que no están publicados. No, que son cuadros de Venerable. No, y les voy a compartir cuadros que no están publicados. Entonces, ahí ustedes tienen la secuencia de la destrucción. Entonces se destruye 7 veces por fuego y la 8ª vez es por agua, ¿no? 7 veces de nuevo por fuego y la vez número 16 es por agua. 7 veces más por fuego y el número 24 es por agua. 7 veces más por fuego y el número 32 es por agua. ¿Cómo? Eso es cíclico, sí. Exactamente. 33 veces, bueno, 7 veces más por fuego y el número 40 por agua. 7 veces más por fuego y el número 48 por agua. 7 veces más por fuego y el número 56 por agua. Pero 7 veces más por fuego, pero ahí le corresponde el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que después de 7 veces por agua, le corresponde el aire. Y luego se repite por fuego. ¿Cómo?
En otras cosas sí. Así no sabía. Sí, porque el 7 no, en el budismo no es tan importante como el 9 o el 6. O sea, si ustedes siguen la numerología o sí, todo eso. Pero bueno, pero aquí cayó esto, ¿no? Entonces, ahora, este cuadro es para referencia nada más. Pero entonces ahí nosotros pusimos en la última columna cuáles son las conciencias de reconexión en esos planos, ¿no? O sea, que todo lo que le explicamos, entonces ahí tienen, o sea, que ustedes tienen ahí eso, ¿cómo le dicen? ¿Machete le dicen? ¿Cómo se dicen? Para que uno tenga todo ahí. ¿Cómo le dicen aquí? Acordeón. Un O sea, que uno torpedo, tenga todo Chile. ahí entonces uno puede, digamos, consultar todo, ¿no? Y sin ir a otra página y todo. Así le dicen acordeón. Entonces ya se quería chiquitito. Claro, porque en inglés se llama cheat sheet, se llama. O sea, que es una hoja para copiar. Eso así se llama en inglés. Entonces Para ahí hacer ustedes, trampa. las conciencias de reconexión para cada uno de los planos. O sea que, por ejemplo, cuando nosotros reconectamos el plano humano, entonces ahí tenemos 9 cosas. ¿No? Una investigación resultante sana para ser deficiente y 8 grandes resultados. ¿No? Y para los 4 grandes reyes, el primer plano de los devas, ¿no? Entonces ahí es igual que los humanos. Pero para los devas que siguen un poquito más arriba, solamente las 8 grandes resultados. Y ahora, si ustedes estudian todo el capítulo 5, ustedes no solamente tienen esto, sino que también pueden ver a dónde puede ir uno después de la muerte en un cierto plano de existencia. No sé si me entienden. Entonces, pero claro, ahí hay que tener en cuenta la cuestión de que hay distintos tipos de individuos, ¿no? Pero en el capítulo 5 ustedes pueden consultar también eso. Entonces, pero bueno, ustedes tienen el acordeón aquí, cheat sheet en inglés y machete, no sé, en Sudamérica creo que dicen machete. Y les dejo ese cuadro para que si alguno quiere aprender un poco más de vida, ¿no? Para que se familiaricen con eso. Siempre a uno le puede interesar. Ahora, veamos un poco los periodos de vida, que los vimos ahí, pero un poco más en detalle. Entonces, para los humanos, estado de infelicidad asuras, no hay límite definido en el periodo de vida. Para los seres en los 4 estados de infelicidad, para los seres humanos y para los asuras. ¿No? Ahora, ¿qué significa que no hay límite definido? O sea, estamos tomando el compendio de esto. El periodo de vida de los 4 planos de infelicidad es altamente variable dependiendo de la potencia del mal karma que produce allí renacimiento. De esta forma, algunos seres sufren tormentos en los infiernos solamente por unos pocos días y luego renacen en otra parte, mientras que otros deben soportar tormentos por millones de años. También en el mundo humano el periodo de vida puede variar de unos pocos minutos, ¿no? O sea, no se puede morir antes de nacer, digamos, ¿no? Hasta más de 100 años, ¿no? Además, de acuerdo con la cosmología budista, el periodo promedio de vida también varía con el tiempo, fluctuando entre un mínimo de 10 años y un máximo de 1000. Está muy bien el compendio. Y el primer plano de devas, el periodo de vida de los devas del reino de los 4 grandes reyes es de 500 años celestiales. Esto es de acuerdo con los cálculos humanos, o sea, 9.000 millones de años. O sea que 500 años celestiales son 9 millones. O sea, y ese es el primer plano de devas. Ahora, los 4 grandes reyes
En una de las ceremonias de Vesak, yo les mostré a ustedes algunas bajorrelieves del nacimiento del Buda, que cuando, ¿no? Que los 4 reyes reciben al niño, ¿no? Entonces, esos son los devas protectores, ¿no? Los 4 se dice que son, por eso, los 4 devas protectores. Y, ¿sí? Sí, sí, o sea, estamos compartiéndolo con esos devas, ¿no? Los nagas son uno de los 4 grandes reyes. ¿Okay? Y hay devas también que protegen la enseñanza del Buda. Y por eso también compartimos, ¿no? También. Así que no se preocupe. Entonces, después están los 33 devas, ¿no? Entonces, el periodo de vida de los 33 devas es de 4 veces esa cantidad. Ahora vamos a ver un cuadro, ¿no? Y para recordarse, en el plano de Talatimsa es donde el Buda fue a enseñar a Vidama en homenaje a su madre, ¿no? O sea que se dice que el Buda enseñó a Vidama en homenaje a su madre, que era un deva. El periodo de vida de los devas llama es de 4 veces la cantidad de los 33 reyes, 4 veces la cantidad del periodo de vida de los devas del deleite, es Tusita. Ahí donde está Neteya, ¿no? Ahí donde va a venir. 4 veces esa cantidad es el periodo de vida de los devas que disfrutan de sus propias creaciones, y 4 veces esa cantidad es el periodo de vida de los devas que rigen sobre las creaciones de otros. Esos devas son los que menos hacen. Ahora, en el plano de los devas que rigen sobre las creaciones de otros, el periodo de vida, de acuerdo con los cálculos humanos, es 9.216 millones de años. Ahora, en los años celestiales, esto es canónico, ¿no? Es el Vivanga, ¿no? Se añade que un día celestial, en el plano de Chatuma Jarajika, que son los 4 grandes reyes, es igual a 50 años humanos. O sea que un día en ese plano son 50 años humanos. 30 de estos días equivalen a un mes celestial, 12 de estos meses constituyen un año celestial. En el plano de Tawatinsa, un día celestial es igual a 100 años humanos. No, por eso la historia de esta que le estoy contando, ella venía de un plano mucho más alto. Mañana les cuento la historia de qué plano viene, ¿no? Y en el plano de Yama, un día celestial es igual a 200 años humanos, y así sucesivamente, duplicando la cantidad en cada cielo superior. Ese cuadro del venerable también. Entonces ahí ustedes tienen 4 grandes reyes, 50 años humanos. Años celestiales 500 y años humanos, o sea, que los devas de los 4 grandes reyes viven 9 millones de años nuestros. Imagínense, estamos en el año ¿cuánto? 2022. Sí, claro. Sí. O sea, 500, y entonces ellos viven 500 años y un día celestial son 50 años humanos, ¿no? Eso es lo que dijimos, ¿no? Entonces 33 devas, un día celestial son 100 años humanos. O sea que, ni siquiera todavía hemos vivido nosotros un día de los devas del plano de los 33 reyes. O sea, bueno, eso es para información suya. Y imagínense cuando ya pasamos a los brahmas. Entonces, periodo de vida en el plano de la materia sutil.
Entre estos, el periodo de vida de los devas del séquito de Brahma es 1/3 de eón, de los ministros de Brahma medio eón, de los grandes Brahmas 1 eón. De los de brillo ilimitado 2 eones, de los de brillo ilimitado 4 eones, de los de brillo radiante 8 eones, de los de aura limitada 16 eones, de los de aura limitada 32 eones, de los de aura constante 64 eones, de los de gran recompensa y seres sin percepción 500 eones, de los de devas durables 1000 eones, de los devas serenos 2000 eones, de los devas hermosos 4000 eones, de los devas de clara visión 8000 eones, de los devas superiores 16000 eones. Ahora, los textos budistas hablan de 3 clases de eones. Bueno, ustedes tienen la ventaja de haber estudiado esto en gran profundidad. Un eón intermedio, un eón incalculable y un gran eón. Eso es lo que dice el compendio. Un gran eón es el periodo de tiempo requerido para el periodo de vida de los humanos, se incremente de 10 años hasta el máximo de miles de años y luego regresa de nuevo. Aquí hay el compendio está dando la otra opinión, no la opinión de la tradición. 20 eones intermedios son iguales a un eón incalculable y 4 eones incalculables constituyen un gran eón. Eso lo estudiamos, ¿no? La duración de un gran eón es, de acuerdo con el Buda, mayor que el tiempo que le llevaría a un hombre a hacer desaparecer una montaña sólida de granito de una yoyana, aproximadamente 7 millas, 12 kilómetros, de altura y de ancho, raspándola con una tela de seda una sola vez cada 100 años. O sea que ustedes estudiaron todo. Ahora tienen el resumen. Ahora, de acuerdo con los comentarios, el eón al que las cifras se refieren en el plano de la primera yana es la Sankhya Kapa, mientras que el eón, desde los devas del brillo limitado hasta los planos superiores, es el Mahakapa. O sea, ahí hay No una está nota. pasando la Pero ella es lo que lámina les explica. venerable. Va a destruir el universo. Por eso. Y en el plano inmaterial, entre ellos, el periodo de vida de los devas que han alcanzado el reino del espacio infinito es de 20.000 eones, de aquellos que han alcanzado el reino de la conciencia infinita, 40.000 eones, de aquellos que han alcanzado el reino de la nada, 60.000 eones, de aquellos que han alcanzado el reino de la ni percepción y la no percepción, 84.000 eones. ¿Se recuerdan ayer que leímos ese pasaje del Mahanidesa que dice que aún los devas que viven 84.000 eones no viven en 2 momentos de conciencia? A eso se refiere. Entonces ahí ustedes tienen de nuevo ese gráfico donde están los periodos de vida que acabamos, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que tener presente ahora, porque a partir de mañana vamos a empezar a estudiar cómo se destruye el universo y cómo se crea también. Entonces a partir de mañana y los días siguientes vamos a estudiar y vamos a estudiar parte del Aganya Sutta y también de Sata Surya Sutta. Lo que nosotros tenemos que tener presente aquí son los periodos de vida, ¿no? Indefinidos, años celestiales, eones incalculables y grandes eones. Eso es todo. Bueno, o sea que, si hay alguna pregunta, entonces, por favor, levantar la mano. Mucha información. Es una ley universal. Sí. Sí. Aarón, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, venerable. Saludos Buenas a noches. todos. Muchas gracias por la
por el curso taller, y aprovecho para saludarlos. La pregunta que tengo es, ahorita que nos estaba explicando las conciencias de reconexión, Mm. quisiera ver si, bueno, si me pudiese explicar un poquito más para, de repente me entra esta duda respecto a cómo explicar o cómo entender la parte de las conciencias, en el sentido de que todo es impermanente, ¿no? Entonces, es una secuencia de conciencias, ¿no? Y de repente entra el karma, ¿no? El kama para el tema de la reconexión. Y digamos que lo que decía, ¿no? Alguna lámina es que el kama madura en el plano, ¿no? Para la siguiente vida, es lo que entiendo. Pero digamos que ese kama está acumulado, digamos que dado que todo es impermanente, alguien alguna vez me preguntaba, oye, pero entonces el kama es permanente de alguna forma porque en algún momento, digamos que tú hiciste algo en una vida pasada y surge la maduración en mucho tiempo después, y la verdad me costó trabajo contestar eso. Y quisiera plantear la misma pregunta para ver si me ayuda a entender un poquito más de qué forma conciliar la parte de donde las conciencias todo es impermanente, pero el Claro, karma surge o el fruto del karma surge en algún momento pues para generar ciertas condiciones, ¿no? ok. Sí, o sea, de que todo es impermanente, eso es, como decimos, ¿no? Sabe Sankara Anichati. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes y eso significa que lo que surge cesa y se terminó. Pero hay ciertas, o sea, responderle completamente esto llevaría mucho tiempo, entonces voy a tratar de resumir lo más importante. Ahora, hay conciencias, la conciencia siempre está asociada con factores mentales, cetasijas, ¿no? Y entre esos factores mentales hay un factor mental que es universal, o sea, que significa que cada vez que surge una conciencia, surge ese factor, que es el factor de la volición, que se llama chetan, ¿no? Ahora, cuando la conciencia, cualquier conciencia cuando surge, siempre surge con ese factor mental que es universal. Hay otros, pero no nos interesan los otros. Y también surge, a veces cuando surge la conciencia, surgen factores mentales sanos o factores mentales insanos. No sé si me va siguiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando la abolición se asocia con factores mentales sanos o factores mentales insanos, la abolición genera una potencialidad. Ahora, esa potencialidad es tal hasta que se dan condiciones propicias en un periodo de tiempo futuro, digamos, cuando esa potencialidad produce un efecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del karma, nosotros tenemos que entender básicamente tres cosas. Lo que se llama el estado condicionante, lo que se llama el estado condicionado y lo que se llama la fuerza de la condición, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Nosotros ahora estamos estudiando el Lama, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando conciencias sanas, ¿no? Y de acuerdo con lo que explicamos antes, o sea, imagínense la cantidad de conciencias sanas que estamos generando porque estamos incluso estudiando lo que puede ser, ¿no? Entonces, estamos generando conciencias sanas y cada conciencia sana tiene una abolición. Cada abolición asociada con una conciencia sana genera una potencialidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la fuerza de la condición.
¿no? Entonces, cuando en el momento futuro, digamos, que no sabemos, se genera un resultado, ¿no? Entonces, ese resultado, que es, por ejemplo, en este caso, habló de la reconexión. La reconexión es un resultado que puede dar, digamos, esta conciencia sana que nosotros tenemos. Entonces, esa conciencia de reconexión, que es el resultado, digamos, de este karma, está ligado con la conciencia sana que nosotros estamos generando ahora, ¿no? Está ligado con esa conciencia sana que estamos generando ahora, con lo que se llama esta fuerza de la condición de karma. No sé si me entiende. O sea, que cada condición, porque bueno, la condición de karma es una de las 24 condiciones que hay en el patán. Y cada condición tiene una fuerza determinada, ¿no? Entonces, en el caso de la condición de karma, la fuerza es de generar, ya sea conciencias resultantes con los factores mentales resultantes y también producir propiedades materiales resultantes. Perdón, Sí, incorrecto sí, decir venerable. propiedades materiales resultantes. Generar propiedades materiales producidas por el karma. O sea, de que nosotros estamos generando conciencias sanas ahora. ¿Ok? Cada conciencia sana que nosotros generamos tiene una abolición. La peculiaridad de la abolición cuando se asocia con una conciencia sana es de generar una potencialidad. Eso no se almacena en ningún lado, ¿no? Entonces, esa potencialidad existe, ¿no? O sea, pero hasta que hay un resultado. Cuando se produce ese resultado, que en este caso, por ejemplo, volviendo a lo que usted dice, es una conciencia de reconexión. Por ejemplo, pongámosle en una existencia de los devas, que es un buen destino. Entonces, en una reconexión, la conciencia de reconexión, que es una de esas 8 conciencias que mostramos ahí, ¿no? Y cada una de esas 8 conciencias está asociada con un número de factores mentales. Entonces, eso es lo que se llama la conciencia de reconexión junto con los factores mentales. Pero junto con la reconexión, en el plano de los devas, por ejemplo, surgen propiedades materiales. Y esas propiedades materiales también son producidas por esa conciencia sana que generamos. O sea, no sé si se explica eso. Sí, sí, Son lo cosas muy trato de profundas seguir. estas. Está profundo porque que ahí un poco creo que le entiendo. Lo que me cuesta trabajo es, por ejemplo, no sé, como usted ahorita dijo, si me entendí bien, digamos que no se conservan en ningún lado, pero existen. Y ahí es donde me cuesta un poco trabajo porque en ese mismo ejemplo, y por ejemplo uno contrario, ¿no? Que es ahorita que recuerdo, creo que por ejemplo cuando un ser mata a sus padres, ¿no? Que es de los peores karmas que hay. Tengo entendido que el karma, que el resultado de esa acción es irse a un infierno, si mal no recuerdo. Entonces, pues supongamos que esa persona mata a los 20 años a sus padres y muere hasta los 80, ¿no? Y en ese momento pues están las condiciones para renacer, ¿no? En un plano inferior. Pero digamos que en dónde, digamos que ese karma que hizo a los 20 años, se podría decir que existe, pero como que fue transmigrando No, a cada el karma ya no conciencia existe. o como... No, Exacto. el karma ya no existe. O sea, el karma, o sea, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo ese. O sea, que esa persona mató a su papá, ¿no? Entonces, en realidad es muchos momentos de conciencia desde el momento en que, no se va a hacer la acción hasta que la consuma, ¿no? Ajá. Entonces,
Cuando se consuma la acción, ese es un karma que se llama, que tiene el efecto inmediato, ¿no? Pero esta conciencia, digamos, con raíz en odio, ¿no? Y por medio del cual esa persona consuma la acción de matar a su padre, surge y cesa, ¿no? O sea, que bueno, son muchas en realidad, ¿no? O sea, surge y cesa, ¿no? Pero esa conciencia deja una potencialidad. El karma desapareció, ¿no? Pero lo que pasa es de que lo que queda es la fuerza de la condición, ¿no? Y la fuerza de la condición no es parte de los sankaras, ¿no? O sea, entonces, esto es algo muy profundo y muy difícil de explicar, pero una forma de explicar que a mí se me ocurre es cuando a uno le pasa algo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando esa persona reconecta en un mal destino, ¿no? O sea, la conciencia con la cual él hizo esa acción ya no existe. Pero esta persona está reconectando en un mal destino. Hay una historia, hay una pregunta del rey Milinda en relación a eso, que dice que, o sea, porque es más o menos la misma pregunta que usted me está haciendo. La pregunta que le hace el rey al monje, de que, por ejemplo, dice, o sea, pero ¿cómo es posible que si no hay un ser, ¿no? Si todo es impermanente, por decir así, digamos, entonces, ¿quién experimenta los resultados del karma? Es la pregunta que le hace el rey al monje. Entonces, le dice, no, entonces, si no existe alguien, o sea, entonces uno no es responsable de sus propias acciones. Esa es un poco la conclusión, ¿no? O sea, porque la persona que experimenta el resultado es diferente que el que realizó la acción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, sí. Pero lo que pasa es de que, no obstante, el que experimenta el resultado es diferente que el que realizó la acción, existe la experiencia del resultado, porque existe la fuerza de la condicionalidad. Entonces, el símil que le da el monje es de una persona de que planta un árbol de mangos, ¿no? Y lo cuida y lo riega, no sé cuánto demora un árbol de mango para los mangos. 10 años. ¿Cuánto? ¿Nada más? Bueno, entonces cuando el árbol empieza a dar mangos, viene una persona y le roba los mangos. Entonces el señor que plantó el árbol lo atrapa y le dice, no, pero usted me está robando los mangos y todo lo demás. Y el señor le dice, no, pero los mangos, o sea, que yo me robé son diferentes de los que usted plantó. Entonces se dice de que el señor el que plantó el árbol, lo llevó con el rey, porque en esa época el rey era juez y todo. Entonces no, pero se dice, pero si usted no hubiera plantado el árbol, usted no hubiera tenido los mangos. Entonces, por lo tanto, es culpable. Castiga. Pues esa es la historia del rey Milinda, ¿no? Con relación a eso. O sea, y yo creo que es un buen símil, ¿no? Para explicar la responsabilidad de las acciones, ¿no? O sea, de que no obstante todo es impermanente, o sea, hay una continuidad de resultados, ¿no? Y los resultados que nosotros experimentamos, porque continuamente, o sea, nosotros estamos teniendo conciencias resultantes de acuerdo con la vida. Pero bueno, no sé si es convincente la explicación, pero esa es. Sí, sí, le agradezco. Creo que con los símiles ayuda mucho, aunque es un tema muy complicado Sí, para mí, la por fuerza demás, de entonces sí, sí le agradezco. el karma es la única condición de las 24 que
que tienen esa propiedad. Todas las otras condiciones tienen una fuerza, pero es diferente. O sea, yo expliqué la otra vez cuando hablamos de la, ¿cómo le llamábamos? Anantara Sati, que era la fuerza de la proximidad, algo así, ¿no? O sea, esa fuerza es diferente. Exacto, O ayer. sea, tiene que desaparecer una conciencia para que surja otra. Esa es la fuerza. Sí. Ok. Muchas gracias, venerable. Sí, sí, o sea, eso también. O sea que, pero es difícil tratar de explicar esto cuando todo es impermanente, impersonal, ¿no? Y todo lo demás. Y es muy fácil poder introducir ahí, tratar de introducir algo, porque otras ramas del budismo, o sea, tienen la cuestión esta de que hay un depósito, alaya viñana se llama, ¿no? Pero eso también es un punto de controversia. O sea, que no se necesita eso para poder explicar. Lo que pasa es, esta es mi opinión personal, que el budismo completo desapareció del norte de la India. Entonces, y como no tienen todo el patana, entonces no tienen forma de explicar esto de otra manera. Entonces, por eso entonces se crean, digamos, teorías para explicar eso cuando están, digamos, cuando en realidad eso está explicado en el séptimo libro de Abhidhamma, ¿no? Entonces, por eso, lo mismo de la naturaleza búdica y todo lo demás, no quiero entrar en controversia con los amigos, los primos, como dice mi hermano también. Sí, sí, porque son... pero es así. O sea, es mi opinión personal, pero, o sea, a no ser que alguien me dé una razón más convincente, yo creo que es por eso. Sí. Ajá. Sí, que no cambia. Entonces, sí, afortunadamente nosotros tenemos la forma de explicar eso. Ahora, es difícil de entender eso, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación. No sé qué dice Aaron. Es que, venerable, se escucha poco lo de la sala. A ver, díganlo de nuevo. A ver, participa. Bueno, que a mí se me ocurre la idea del kama como si aventaras una pelota y la acción de aventarla al primer momento, pues la pelota rebota, pero después ya no la sigues aventando y sigue rebotando y es como esta potencialidad que sigue surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, o sea, como subiendo y bajando la pelota hasta que termina. Sí, bueno, es interesante, aunque ahí entra el tema de energía, creo, y es muy complicado. Me late más el símil de las semillas, pero sí, gracias. Venerable, hay Sí, muchas preguntas gracias. en el chat. A ver, pero bueno, pero también hay estudiantes de Abhidhamma avanzado ahí. ¿Pueden agregar algo a eso? A ver si quieren decir algo.
pudiera ser venerable que mientras exista la ilusión del yo, es que existe el karma porque uno se apega a los sentidos, pero también uno se apega a otras cosas, que es las consecuencias de los actos. Entonces, la ilusión del yo genera las condiciones para padecer o tener mérito de acuerdo a las acciones anteriores. Exacto. Esa es una buena explicación. Aunque hay que, porque normalmente uno trasciende la ilusión del yo con el primer estado de iluminación, ¿no? Pero aún así, uno sigue generando karma, aún cuando uno tiene el primer estado de iluminación. O sea que sí, hay que ir un poco más allá todavía, pero ya por lo menos el karma que uno genera es un karma que va a producir buenos destinos. Ahí hay unas preguntas en el chat que yo no tengo la capacidad de ojos. Sí, venerable, se las leo. A ver si me puede leer. Sí. La primera es de Miguel de Anquín Ajá. y dice, al inicio del taller se mencionó que existen miles de universos. ¿El proceso de destrucción y de evolución del universo se refiere a los miles de universos a la vez o son procesos independientes para cada universo? No, son todos los universos. Son los millones de universos que se destruyen. O sea, todos se destruyen. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a partir de mañana. ¿Qué sigue? Y la siguiente de Lucía del Compare. Venerable, buenas noches. Respecto a la destrucción por fuego, agua o aire, ¿esta es provocada por los seres que habitan los planos de existencia o hay alguna fuerza o condición externa que provoca esta destrucción? O sea, que muy buena pregunta y la respuesta es, nosotros vamos a ver que cada una de las destrucciones tiene una raíz en una de las tres raíces insanas. Entonces, cuando predomina la raíz del apego y el deseo, entonces la destrucción por fuego. Esa es la opinión prevalente. Cuando predomina, ¿cómo? Ayer lo dije, ¿no? Y después la otra es por agua, ¿no? La otra raíz de dosa, y por ignorancia y el aire. Y claro, cuando los seres predomina eso, o sea, eso, las acciones, bueno, ahora lo podemos ver nosotros. Yo no sé si ustedes, claro, ustedes están en retiro, pero la cuestión de calentamiento global ahora, o sea, está ardiendo Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, se han batido todos los récords de temperaturas en Inglaterra, por ejemplo, España, Francia, o sea, Portugal están ardiendo, o sea, por la cuestión de calentamiento global. Estados Unidos han batido récords de temperatura en todas partes, ¿no? O sea, eso, y bueno, y hay gente que todavía dice que los humanos no, pero es, o sea, sí, o sea, efectivamente, y eso tiene que ver con esta raíz. No significa que no haya la otra, pero predomina eso. Sí, Lucía, tiene que ver con eso. Y la raíz más prevaleciente es el deseo. Es la primera raíz. La segunda raíz es el enojo, el odio, y la tercera es la ignorancia. Entonces tiene que ver con esas secuencias, ¿no? Los 7 de fuego, aire. Bueno. No, aunque hay una opinión, vamos a ver. La opinión alternativa es que al revés.
¿Y Aaron? ¿Ya? Ya no está, venerable. Entonces no sé si... ¿Vamos a Ah, no, compartir sí. ahorita? Hay uno, pero no sé. ¿Perdón? No escuché el nombre, perdón. No, porque le respondimos, tratamos de responder la pregunta que... Sí, no, de hecho sí. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, gracias. Compartimos méritos entonces. Ah, Oscar. Venerable, si una persona alcanza una llana, aunque sea por un breve instante, pero no la conserva, cualquier cosa puede suceder. Esa persona puede reconectar en un plano de infelicidad. A lo mejor abona el mérito para que reduzca su permanencia ahí, pero no es, vaya, no es lo mismo haber alcanzado una llana que conservarla, ¿no? O sea, es otro boleto. Ajá, correcto. O sea, de que uno tiene que tener la llana intacta, se dice. Y eso significa que uno debe tener la habilidad de poder volver a entrar en esa llana, porque alcanzar la llana a lo mejor no es tan difícil, pero volver a volverla a tener, eso sí que no es fácil. Mañana, antes de empezar a toda la destrucción y la creación del universo, yo les voy a explicar acerca de cómo se alcanzan los poderes sobrenaturales de esto, porque en el Visuddhimagga se explica esto en la sección del recuerdo de las vidas pasadas, del Buda, ¿no? O sea, toda la cuestión esta del origen, bueno, mañana les cuento eso, ¿no? ¿Ok? Así que, sí. ¿Habrá una causa próxima para la conciencia de reconexión o de continuidad vital? Una causa próxima para la conciencia de reconexión. A ver, dijo otra cosa más. ¿Pero a qué se refiere con causa próxima? Ah, bueno, la causa próxima es antes del morir, o sea, hay un proceso cognitivo de la muerte que a la persona que está por morir se le presenta un objeto por la fuerza del karma, que puede ser un karma, un signo de karma, un signo de destino. Entonces, es como si a uno le proyectaran, digamos, y ese objeto puede ser a través de las 5 puertas, puede ser de la puerta de la mente, puede ser pasado, puede ser presente, o sea, pero el último proceso cognitivo de la vida, entonces a la persona se le presenta por el poder del karma un objeto, que puede ser un karma, que es una acción que esa persona hizo. Entonces, cuando el objeto es un karma, ese proceso cognitivo tiene que ser por la puerta de la mente. Pero cuando es un signo de karma significa algo relacionado con una acción que uno hizo antes. O sea, por ejemplo, escuchar el Dhamma, por ejemplo, es un signo de karma. O sea, uno se recuerda que uno está escuchando, ¿no? O escuchar, o ver. Entonces, en el caso de cuando es un signo de karma, puede ser cualquiera de las puertas sensoriales y puede ser pasado o presente. Entonces, o puede ser un signo de destino, que es algo relacionado a dónde va a ir uno, ¿no? Entonces, eso es, uno de esos tres se le presenta a una persona antes de morir. Entonces, y esa persona toma ese objeto. Y, bueno, no necesariamente, o sea, no necesariamente uno tiene que tener una conciencia insana ahí. Puede, ¿no? Pero se dice de que ese último proceso cognitivo es muy débil porque la base de la mente es muy débil.
Entonces, por eso los momentos de llama en ese proceso cognitivo no tienen la potencialidad de producir la reconexión, sino lo que tiene la posibilidad de producir la reconexión es ese karma anterior. O sea, es bien difícil esto. Pero por eso es difícil explicarlo, o sea, sin haber explicado muchas cosas antes. Sí. De pronto, y uno dice, pues bueno, nadie se asegura nada, ¿no? O sea, nadie se puede asegurar. O sea, por eso se dice, porque ustedes estudian hablar Pakistaní, o sea, se habla, ¿no? De, por ejemplo, eso se dice que es un destino indeterminado. Si uno no ha alcanzado ningún estado de iluminación, o sea, es indeterminado. No tiene asegurado nada. Uno podrá decir es injusto, ¿no? ¿No? Pero bueno, uno lo dice. Pero el karma es el karma, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Lo abono? Ah, va a abonar, eso es. Va a acumular. Acumular eso. Ah, ok. Estoy aprendiendo mexicano. Sí. No, sí, pero eso, o sea, independientemente, supóngase que uno acumula mérito y después le viene y uno tiene una mala reconexión. Pero claro, como dice Oscar, lo abona. Porque eso es, o sea, uno es propietario de sus acciones. Pues, o sea, no importa. Venerable, hay otra pregunta en el chat. ¿No? ¿El karma anterior? No, lo que pasa es de que imagínense, o sea, estamos hablando de estos periodos de tiempo, ¿no? Y que uno ha estado, digamos, en samsara inconcebible, o sea, de que, ¿qué es una vida? ¿No? Pero por otro lado, también hay que poner en perspectiva, porque si en un momento, en un segundo hay tantas conciencias y uno está haciendo tantas conciencias sanas, ¿no? No solamente enseñar el Dhamma, sino que, bueno, venir a practicar meditación y todo eso. A ver, si alguien me ayuda, por favor. Venerable, hay otra pregunta en el chat A ver. de Antonio Pasoni. Venerable, buenas noches. En complemento a pregunta de Oscar, para que surja la conciencia de reconexión resultante de la materia sutil o inmaterial, ¿debe haber jhana en el justo momento antes de la muerte o puede ser en cualquier otro periodo de la vida desde que no se pierde su potencialidad? No, tiene que haber ya antes del momento, porque ese es el objeto que tiene que tomar, no como cama. Porque si usted se fija, Antonio, en el capítulo 5, incluso le digo, a ver, denme un segundo. ¿Cómo? Sí, o sea que uno tiene que entrar en llana. A ver, entonces, aquí está. En la página, bueno, en el capítulo 5 es el número 39, objetos de reconexión sublime, ¿no?
Ah, no, perdón. Ah, ya. El objeto de reconexión en la esfera de la materia sutil es un concepto, ¿no? Y es únicamente un signo de cama. O sea, de que una persona, ¿no?, va a tener un signo de cama antes de morir, digamos, para poder reconectar en el plano de la materia sutil. Asimismo, bueno, sí, también. ¿Algo más? Juan Pablo. Qué pena no ir a la audiencia en la sala. Pero ahora vamos a poder compartir mérito. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio de la Tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Sal. Voy a cerrar el micrófono. Gracias, venerable.